en este día y nada más. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esa palabra que es viva y eficaz, Señor, y queremos que nuevamente tú nos hables, Señor. Te damos gracias por esta palabra que nos has dejado, Señor, porque es nuestra guía, Señor, nuestras normas, Señor. Y te pedimos que tú hables en lo más profundo de nuestro corazón y que no tan solo hables, sino que nos ayudes a ser hacedores de ellas, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Como sabéis, estamos haciendo este ciclo de las cartas a las 7 iglesias y la verdad es que creo que es algo muy interesante porque yo no sé tú, pero yo me he visto reflejado ya en unas 3 iglesias de las 6 que hemos hablado. Mi vida la he visto reflejada ahí. Yo no sé si tú tu vida la has visto reflejada en alguna de las que hemos dicho, pero estoy seguro de que estas cartas tienen que hablar a tu vida y confrontarte para que recapacitemos muchas veces de dónde estamos para poder hacer correctamente la voluntad de Dios. Vamos a leer el capítulo 3 de la iglesia que nos toca en este día, que es la iglesia de Filadelfia, y vamos a leer los versículos que van del 7 al 13. Capítulo 3, versículos del 7 al 13. Dice esto: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Qué palabra tan bonita, qué palabra tan edificante y consoladora que es esta que hemos leído en esta mañana. El nombre de Filadelfia significa amor fraternal. Y en esta mañana vamos a continuar. Ya empezamos esta iglesia la semana pasada y vamos a seguir para no repetir muchas cosas y daros un recordatorio de lo dicho anteriormente, sino vamos a ir a lo que tenemos que ir. Vamos a intentar analizar dónde nos quedamos y así seguimos adelante. Dice así: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras. Tal vez cuando esta carta se estaba leyendo en la iglesia de Filadelfia, al igual que tú que me estás escuchando en este día, cuando escuchas yo conozco tus obras, seguramente los hermanos de allí y tal vez nosotros que estamos viendo y analizando estas palabras podríamos estar pensando qué es lo que va a decir Jesús de cada uno de nosotros, qué es lo que va a decir Jesús de mí, qué es lo que me importa, qué va a decir de mí, ¿no? Porque, ¿sabes una cosa? No hay nada oculto a los ojos del Señor. A nuestros ojos hay muchas cosas que están ocultas, pero a los ojos de Dios no hay nada oculto. Y la verdad es que a la hora de hacer este mensaje yo estaba pensando que vivimos muchas veces como si Dios no viera nuestros actos o no viera lo que cada uno de nosotros hacemos, pero Dios lo ve todo. No hay nada que yo pueda esconderle, no hay nada que tú puedas esconderle. Y si tuviéramos esa percepción de verdad de que Dios en todo momento está viendo tu vida, está viendo mi vida, nuestra vida yo creo que muchas veces andaría de una manera más correcta delante de Dios. Y ojalá podamos tener esa conciencia, ¿no?, de que el Señor nos está viendo.
porque el Señor presta atención a cada uno de los que somos hijos de Dios, a cada uno de los que formamos la iglesia del Señor, y no hay nada que se le escape. Pero tal vez, a lo mejor, pensando qué va a decir el Señor de nosotros, yo creo que nuestros hermanos de la iglesia de Filadelfia se llevaron una grata sorpresa, porque el Señor empieza a elogiar a esta iglesia. Fijaos que solo hay dos iglesias, Filadelfia y Esmirna, a las cuales Dios no reproche nada, sino que tan solo da elogios. Y ojalá tú y yo podamos ser ese tipo de iglesia, ese tipo de creyente al cual no hay reproche que hacer, sino que, como la iglesia de Filadelfia, vamos andando en crecimiento y en santidad delante de Dios y de los hombres. La verdad es que estos hermanos nuestros estaban tan centrados en agradar a Dios que para ellos no había otra cosa que agradar a Dios. La verdad es que nosotros vivimos en unos tiempos un tanto difíciles, convulsos, en el que el hedonismo y otras cosas están en medio de nuestra sociedad. La verdad es que el amor a nosotros mismos, la satisfacción personal, antes de que satisfacer o de pensar en otra persona, la verdad es que este mundo nos quiere llevar a su manera de vivir y a su manera de pensar, pero tú y yo, hijo de Dios, tenemos que vivir y pensar conforme a la palabra de Dios, y que Dios nos ayude a esto, ¿verdad? A estar centrados en Cristo, a estar centrados en su palabra, a estar centrados en querer agradar y glorificar a nuestro Dios. Fíjate, está diciendo: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Este puesto quiere decir que Dios ha dado, es una expresión que quiere decir que Dios ha dado un regalo a esta iglesia. Es decir, Dios ha dado un don a esta iglesia, y es que Él abre una puerta que nadie ni nada podrá cerrar, porque es un regalo de Dios y nadie lo podrá cerrar. ¿Y a qué puerta se está refiriendo? Fíjate que en medio de la sociedad de Pablo, en medio de la sociedad de Juan, de Pedro, las ciudades griegas eran ciudades politeístas, creían en muchos dioses, pero tan solo los judíos tenían una condición especial de que podían en sus templos, en las sinagogas, adorar a Dios sin ningún temor de tener que adorar a César. En cualquier otra religión tú podías adorar a cualquier tipo de Dios, pero tenías que adorar a César. Tenías que poner incienso, quemar incienso y confesar que César era Dios, y sobre todo que Roma, también su ciudad, era una ciudad especialmente santa. Pero fíjate, cuando miramos a los judíos, a estos judíos que tenían un edicto especial de poder libremente en su templo alabar a Dios, simplemente que oraran por el emperador o por el César y por Roma, pero se cree que estos que eran judíos, que eran pueblo de Dios, empezaron a prohibir la entrada a aquellos que eran hijos de Dios, creyentes en Jesús. Porque claro, aquí hay un problema, que en el momento en que aquellos que se dicen descendientes y pueblo de Dios no dejan entrar, excluyen a otros porque creen en Jesús, aquí hay un verdadero problema. Porque la ley y los profetas, Jesús nos dijo que se definen en dos mandamientos tan solo: en amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como tú mismo. Pero en la ley también nos dice este mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, por lo cual estaban incumpliendo uno de los mandamientos de la ley. Pero esta puerta que estaba abierta con toda seguridad, era la de predicar el Evangelio dentro de la misma ciudad.
incluso tal vez fuera de esa ciudad de Filadelfia, el ir y poder promulgar la palabra de Dios, lo que Dios había hecho en sus vidas. Fíjate, en Jerusalén, cuando Jesús asciende al cielo, les da a los apóstoles la gran comisión, la de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y entonces pasa una cosa, que el Evangelio no es predicado, sino que se quedan centrados en Jerusalén. Incluso viene el día de Pentecostés, en los cuales reciben el Espíritu Santo y siguen quedándose en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén estaba creciendo mucho, pero no estaban haciendo caso a lo que Dios, a lo que Jesús encomendó a sus discípulos. Y como consecuencia de ello, de no obedecer a Dios, ¿qué es lo que pasa? Viene una persecución contra la iglesia. Viene una persecución contra la iglesia de Jerusalén y la lidera un tal Pablo que todos conocemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Tienen que salir por miedo y entonces el Evangelio es proclamado. Qué pena que tengamos que obedecer siempre a Dios, muchas veces bajo presión, ¿verdad? Pero esta es la puerta que tal vez estaba dando, porque a lo mejor en Filadelfia tal vez estaban siendo muy cómodos yendo a la sinagoga, orando, pero cuando la presión se ejerce muchas veces es necesaria esa presión que viene de parte de Dios para poder predicar el Evangelio a toda criatura. Y hermanos, esa es también nuestra gran comisión, la de predicar el Evangelio. No olvidemos lo que Jesús encomendó a su iglesia, la de predicar el Evangelio, y que Dios nos ayude, porque aunque no sabemos hablar muy bien, aunque muchas veces no nos sabemos expresar muy correctamente, que Dios nos ayude a poder evangelizar y hablar del Señor a otros también, incluso a través de nuestra timidez. Fíjate, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento, porque mirando lo que la palabra de Dios dice acerca de las puertas, entenderemos que esto es así, ¿no? Fíjate, Hechos 14, versículo 27, dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Una puerta abierta a la predicación de la palabra de Dios a los gentiles. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se ha abierto una puerta para predicar la palabra en Éfeso, y ahí estaré. Y fijaos, una de las iglesias más grandes, la iglesia de Éfeso. Dios abrió una puerta en medio de una ciudad pagana que tenía un montón de dioses. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, otra vez se abrió puerta en el Señor. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Otra puerta, Señor, ábrenos puerta para predicar tu palabra. Y tal vez, aunque la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, tal vez como nosotros, insignificante, no con muchos números de creyentes, pero era una iglesia ardiente que vivía la palabra de Dios y que predicaba el Evangelio. ¿Queremos esto? Amén, claro, queremos ser una iglesia ardiente. Queremos que se nos abra puertas. ¿O no queremos que se nos abra puertas? ¿Estamos muy bien así? No podemos estar bien así. Se nos tiene que abrir puertas para predicar el Evangelio. Se nos tiene que abrir puertas para que haya un derramamiento especial de poder de Dios. Tenemos que ir delante de la presencia de Dios y pedir: Señor, ábrenos puertas, puertas abiertas, puertas que Dios abre y que nadie puede cerrar. Ni el enemigo, ni centenares de demonios, ni gobiernos humanos pueden cerrar una puerta que Dios ha abierto. Hermanos, pidamos que Dios abra puerta delante de nosotros. Fíjate, el tamaño de esta iglesia no importaba, porque sería una iglesia pequeña, de las más pequeñas de las 7 iglesias que estamos estudiando, pero Dios iba a hacer algo glorioso con cada miembro de esta iglesia. ¿Sabéis una cosa? Yo quiero que Dios haga algo glorioso conmigo.
Y tú tendrías que querer que Dios haga algo glorioso contigo. Que Dios nos utilice para que Él sea honrado y glorificado. Mira lo que dice la palabra de Dios de nosotros, porque aunque también nosotros tenemos que querer ser usados por Dios, tenemos que querer que Dios nos utilice hablando a otros o en la iglesia, tal vez tocando un instrumento, cantando al Señor o en la palabra o en cualquier otra cosa. Fíjate, hay un recordatorio que todos tenemos que tener siempre en nuestra mente. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quién escogió Dios? A gente maravillosa y perfecta. ¿A quién escogió Dios? A gente muy preparada. ¿A quién escogió Dios? A ninguno de estos. Dice, escogió a lo necio. ¿A ti? ¿A mí? Y si esto no lo aceptamos, vamos mal. Porque lo necio escogió Dios. Y gloria a Dios. Porque siendo necios, Dios nos utiliza. ¿Sabéis para qué? Para que la gloria sea de Dios. Para que viendo nuestras limitaciones como hombres y como mujeres, demos gloria y honra a Dios. Porque siempre se tiene que llevar la gloria. Nuestro Dios. No nos acordamos muchas veces de dónde hemos salido, ¿verdad? De la gracia que hemos tenido de parte de Dios, que se fijara en nosotros para ser hechos hijos de Dios. Pero todos nosotros hemos tenido que nacer de nuevo. Tal vez algunos habéis nacido en hogares de creyentes, pero todo aquel que quiere ser un hijo de Dios tiene que nacer de nuevo. No puede ser salvo porque sus padres sean creyentes. Tienen que ser salvos porque experimenten la salvación de Dios en el corazón. Confesar sus pecados delante de Dios y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, ¿verdad? Yo que soy un poco mayor y algunos como yo, un poco mayor, nos acordaremos de los serenos, ¿verdad? ¿Sabéis quiénes eran los serenos? Eran, por decirlo así, como una especie de policía que estaba por la noche. Este hombre tenía las llaves de todas las casas, se distribuían por 3 o 4 bloques y tenían las llaves de todas las casas. Y uno, cuando se olvidaba las llaves de casa, no tenía que picar al timbre porque no había los interfonos que ahora todos tenemos. Picaba las palmas y decía, ¡sereno! Y el sereno decía, ¡voy! Y venía y abría la puerta de la casa. O ibas con un silbato y silbabas y entonces venía. ¿Y qué seguridad podía tener uno cuando salía por la noche? Que podía gritar sereno y podía confiar que vendría y abriría la puerta de su casa. ¿Y qué seguridad podemos tener nosotros, los hijos de Dios? De confiar y poner nuestra vida por entero en las manos de Dios. Te podías sentir seguro cuando venía el sereno y te abría la puerta y podías subir para casa. Y nosotros nos podemos sentir seguros cuando Dios abre una puerta en medio de nosotros, cuando Dios abre una puerta determinada en la cual estamos pidiendo, llorando e intercediendo por ella. Muchas veces tú y yo pedimos, Señor, obra un milagro en mi vida. O Señor, ayúdame a esto. Y de repente pasa algo maravilloso que es como si aquello que se nos estaba cerrado, que aquello como si estuviese velado para nosotros, empieza a despejarse y se empieza a abrir. Y es que una puerta empieza a abrirse, cuando tal vez antes estaba cerrada.
Pero ¿sabes lo que creo que muchas veces nos pasa? Que empezamos a ver cómo se nos abre y no queremos pasar por ella. Dudamos. Pedimos a Dios un milagro, pedimos que se nos abre una puerta y cuando empieza a abrirse la puerta dudamos de atravesar esa puerta. Muchas veces podemos pedir por un matrimonio que se está rompiendo, por unos estudios, por una enfermedad, y empezamos a orar y empezamos a clamar y de repente cuando Dios empieza a abrir una puerta, pensamos, uy, ¿qué está pasando aquí? Y no queremos atravesarla. Hermanos, esto muchas veces nos pasa. Si Dios nos abre una puerta, atravesemos las puertas que Dios nos va a abrir. No hemos orado muchas veces por cosas determinadas, no se nos empieza a abrir una puerta, atravesémosla. ¿A qué esperamos? ¿A que vengan dos ángeles y nos cojan de los brazos y nos metan dentro? No. Cuando Dios abre una puerta, nadie la va a cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la va a poder atravesar. Y eso yo lo tengo clarísimo, vamos, y creo que mi mujer también, por situaciones que hemos tenido en la cual hemos querido determinadas cosas y Dios nos ha cerrado una puerta, ¿no? Y estoy seguro que tú también lo tendrás clarísimo, porque más de una vez habrás orado por alguna cosa determinada y se te habrá abierto una puerta o se te habrá cerrado. Si Dios te abre una puerta, hijo de Dios, y no quieres atravesar por esa puerta, no ores más, no pidas más, ni tampoco des lástima, porque muchas veces nos gusta dar lástima delante de los hombres. Nos gusta, pero eso no agrada a Dios. Sea la situación que sea, quiero que escuches que Dios tiene el poder para obrar cualquier milagro en medio de nuestras vidas. Y si Dios te abre una puerta, atraviésala. No dudes. El enemigo va a venir a ponernos dudas. Tratará de que no pases por esa puerta. Pero si tú has orado o has clamado y con certeza crees que Dios te abre una puerta, atraviésala. Ojo, que también puede pasar todo lo contrario, que nosotros oramos y Dios nos cierre una puerta y estar obstinados en querer atravesar una puerta que Dios nos ha cerrado. Aquí yo creo que puede pasar dos cosas. Una, en la cual totalmente Dios nos cierre una puerta y no vamos a poder pasar por ella por más que tú y yo queramos. No vamos a pasar por ella porque Dios nos ha cerrado esa puerta. O bien, que Dios permita que traspases esa puerta para que aprendas una serie de cosas de las cuales de ninguna otra manera a lo mejor podrías aprender. Yo prefiero que Dios me cierre una puerta y no pasarla, pero la soberanía de Dios, Él es soberano y Él hace con nosotros siempre lo mejor para aprender. Fíjate, esta iglesia dependía de Dios y esto hace una diferencia muchas veces entre la vida de un creyente y otro. La dependencia de Dios. El saber que estamos en las manos de Dios. Muchas veces tenemos problemas de ansiedad, muchas veces no dormimos por las noches, damos vueltas a los problemas. Hermanos, dependamos de Dios, vayamos y llevemos nuestras cargas a los pies de Jesús. Despojémonos de todo peso, de toda aflicción. Somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Y el buen Padre de sus hijos cuida. Yo soy, y tú y yo somos hijos de Dios. ¿No va a cuidar Él de nosotros? Llevemos toda aflicción, toda carga a los pies del Señor. ¿Cuál era el secreto de esta iglesia que Dios está elogiando? Pues mira, Dios nos desvela una serie de características, porque cada iglesia de las que hemos visto responde a características únicas. Y estas iglesias nos hablan en conjunto y nos hablan en lo personal. En lo personal ya te digo yo que yo me puedo identificar con 2 o 3 iglesias de las que hemos visto y estoy seguro que si tú haces un autoanálisis de tu vida te identificarás con alguna de estas iglesias que hemos tratado.
porque Dios ha visto lo que hay en tu corazón y en mi corazón y en el corazón de aquellos hombres y mujeres que eran igual que nosotros, en el cual no hay diferencia. Mira, yo encuentro 3 características de esta iglesia. La primera característica es que Jesús le está diciendo que tienes poca fuerza. Y esta frase, tomada por sí sola, podía pensar que es como si fuera un reproche de parte de Dios, pero no está reprochando nada a esta iglesia, sino lo que está dando una característica de esta iglesia. Cuando está diciendo que tienes poca fuerza, está hablando de que tal vez fuera una iglesia pequeña, de gente humilde, de gente trabajadora, no como otras iglesias en las cuales hemos visto, grandes en número y tal vez con muchos ingresos. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces nosotros calificamos a las iglesias por el número de las personas, pero Dios no califica así. Calificamos nosotros, los hombres, porque pensamos, uy, qué bendición, hoy hemos sido 30, 40 personas, hoy hemos sido 20, hoy hemos sido 100, qué gran bendición. Pero Dios no se deslumbra por eso, porque lo que Dios mira es el corazón individual de cada uno de aquellos que formamos la iglesia de Dios. Dios mira tu corazón, Dios mira mi corazón, para ver cómo has venido hoy a la iglesia, para ver si vienes con hambre y sed de Él, para ver si vienes para alabar, para bendecir, o simplemente para estar sentado una hora y después irte a tu casa y seguir siendo el mismo que siempre. Dios ve tu corazón y mi corazón. Lo importante para Dios no es el número de los miembros, ni la influencia que pueda ejercer. Lo importante para Dios es el corazón de aquellos que forman la iglesia de Dios. Podemos ser muchos y a lo mejor no ser salvos ni la mayoría. Y podemos ser muy poquitos y ser todos salvos. Porque lo importante es eso, no ser un religioso, sino ser un creyente en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Tampoco Filadelfia era como la iglesia... quiero mirar un momento... Vale, perfecto, es que se me ha ido. Tampoco Filadelfia era como la iglesia de la Odisea, que cuando analicemos la iglesia de la Odisea veremos que es una iglesia grande, una iglesia enriquecida, sus arcas, una iglesia tal vez de clase media alta, pero para ser un buen hijo de Dios, para dar un buen testimonio y vivir una vida de entrega a Dios, no hace falta estar en una iglesia de muchos miembros. Lo que importa no es la cantidad de personas, sino la calidad. Y lo importante de esta iglesia de Filadelfia es que sus obras hablan de que eran irreprensibles y eran genuinos. Es decir, tenían un testimonio sin tacha delante de Dios y delante de los hombres. Porque muchas veces cuando tú y yo venimos a la iglesia podemos parecer estupendas personas, vivir una vida de santidad, pero cuando salimos por nuestras puertas podemos ser personas que no den un testimonio correcto delante de Dios. Y lo que Dios quiere es que tú y yo demos un testimonio correcto delante de Dios y de los hombres. Esta iglesia estaba llena de hombres y de mujeres genuinas. ¡Guau! Y cuando escucho esto, lo busqué en el diccionario para compartir con vosotros, para que mi mente no divagara, sino para decir lo que concretamente dice el diccionario acerca de algo que es genuino. Fíjate, genuino, que conserva con total pureza u autenticidad sus características propias o naturales. Que conserva con total pureza u autenticidad sus características propias o naturales. Yo quiero ser genuino y tú tendrías que querer ser genuino, es decir, conservar con pureza
la obra que Dios ha empezado en nosotros, vivir en ese primer amor, vivir y querer agradar a Dios por encima de todo, ser auténticos. ¿Eres auténtico? ¿Eres genuino? Pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Si no lo somos, a ser genuinos. ¿Y en qué eran genuinos esta iglesia? Pues mira, hay dos características que nos sigue diciendo de lo que nos habla de aquello que nos dice que eran genuinos. La primera característica es, o la segunda, has guardado mi palabra. A pesar de las dificultades que nuestros hermanos tenían en Filadelfia, retenían la palabra de Dios, vivían la palabra de Dios, experimentaban la palabra de Dios en sus vidas, demostraban la lealtad a Dios más que al gobierno de César. Las circunstancias no habían alterado para nada el amor genuino que esta iglesia profesaba a Dios. Eran genuinos y nuestra sociedad muchas veces, bajo la presión que ejerce sobre cada uno de nosotros, quiere alterar nuestro conocimiento y quiere alterar nuestro amor y nuestra dependencia de Dios, poniendo en nosotros los mismos valores que tienen hombres y mujeres pecadores que no tienen a Dios en su vida. Tercera cualidad, no has negado mi nombre. Esta expresión habla tal vez en un momento pasado en la que se les estaba ejerciendo una presión, una influencia para abandonar el camino de Dios. Y muchas veces tú y yo hemos pasado por circunstancias así, ¿verdad? En las que influencia, presión, para dejar las cosas de Dios a un lado, para decir, Señor, yo no sirvo, Señor, yo no aguanto, Señor, son tantos los problemas y las dificultades que no puedo seguir hacia adelante. Tal vez a lo mejor los familiares de cada uno de estos hombres y mujeres que formaban la iglesia de Filadelfia presionaban para que abandonaran la fe genuina en Cristo. Como muchas veces puede pasar en nuestros hogares, ¿no? Que a veces no sabemos cómo actuar y presionamos de cierta manera, no para atraer las personas a Cristo, sino que las personas que no conocen a Cristo intentan presionar sobre nosotros para que abandonemos la fe, pero estemos firmes en Cristo, hermanos, porque es lo mejor que nos ha pasado. Muchas veces, como padres, podemos dar un mal testimonio a nuestros hijos. Muchas veces obligamos a nuestros hijos a ir a la iglesia, es perfecto, pero cuando nuestros hijos vienen a la iglesia, ¿sabéis una cosa? También nos ven a nosotros. Nos ven si estamos con el móvil, nos ven si estamos dormidos, nos ven si levantamos nuestra voz para alabar a Dios o no alabar a Dios. Y nuestros hijos muchas veces son una copia de nosotros. Que Dios nos ayude a ser buenos padres, buenos abuelos, buenos tíos, ¿verdad? Que puedan ver en nosotros cómo amamos a Dios, para no ser piedra de tropiezo a ninguno de estos pequeñitos. Los religiosos de la sinagoga presionaban para que abandonaran la fe de Jesús y volvieran a la religión que ellos querían pura y correcta, que se circuncidaran, que aceptaran la fe judía. Pero nuestros hermanos de Filadelfia no hicieron nada de eso, aunque tal vez los expulsaran de la sinagoga, viéndose en el peligro de ser perseguidos por Roma, pero ellos preferían morir como muchos hermanos nuestros antes de negar a Jesús.
nuestros hermanos de Filadelfia se mantuvieron firmes y fieles a Jesús en su manera de vivir, en su manera de experimentar la vida, en su manera de obedecer a Dios. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿somos de esa especie de Filadelfia? Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ser genuinos. Versículo 9, muy rápido. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En la versión actual, del lenguaje actual, se aprecia más, se entiende mucho mejor lo que este versículo quiere decir. Y lo voy a leer. Dice: ya verás lo que haré con esos mentirosos que pertenecen a Satanás. Dicen que son judíos, pero en realidad no lo son. Haré que se arrodillen delante de ti para que vean cuánto te aman. Por segunda vez en las Escrituras sale este perteneciente a la sinagoga de Satanás. Salió en la iglesia de Esmirna, sale ahora en Filadelfia, y los que tendrían que ser de Dios son los que están poniendo tropiezo a aquellos que son hijos de Dios. Y el Señor nos está diciendo que Él, a estos judaizantes, a estos que se creen muy especiales porque Dios hizo un pacto con Abraham y por medio de ellos, por medio de Abraham, ha venido la luz de Dios a la humanidad. La verdad es que ellos se sentían de una manera muy especial y presionaban para que se acercaran a la fe que ellos creían que era verdadera. Pero en verdad, aquellos que decían que eran pueblo de Dios detestaban a aquellos creyentes que iban a reunirse para adorar a Dios, porque además de adorar al Dios de Abraham, adoraban a Jesús, al enviado de Dios, que reconciliaba al hombre con Dios, y ellos detestaban esto. En un principio eran el pueblo de Dios, pero a través de Jesús ahora todos somos uno, y estamos en el momento en que está la esposa del Cordero de Dios, a la cual pertenecemos tú y yo. Ya no es el pueblo de Israel, ya no es judío uno por nacimiento, uno es judío en el sentido que ellos pensaban si llegan a conocer a Jesús, porque no es el acto de la circuncisión que lo hacen judíos, no es por haber nacido en una familia judía, es judío aquel que verdaderamente, siendo judío, encuentra a Jesús. Cuando estoy diciendo esto, quiero decir que ellos pensaban, cuando decían que eran judíos, que eran el pueblo, que eran salvos. Pero salvo es aquel que va a Dios a través de Jesucristo, nos lo dice la palabra. Y fíjate, en Romanos capítulo 2, versículos del 28 al 29, nos dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Estas palabras son para ellos, para que puedan llegar a entender que no es porque uno esté circuncidado, que no es porque uno haya nacido dentro del pueblo de Israel. No. El judío, como ellos lo interpretaban, es aquel verdadero hijo de Dios, pero que tiene que llegar a conocer a Jesús, al Mesías enviado para poder llegar a experimentar la salvación y la vida eterna. Juan capítulo 8, versículos del 39 al 45, dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Esto es una conversación con Jesús. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí,
hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, sino que Él me envió, para que no entendierais mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando hablaba mentira, de suyo hablaba, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Es decir, ¿qué creéis que sois? Religiosos como cualquier otro tipo de religiosos. Todo aquel que quiere ser hijo de Dios tiene que confesar sus pecados a Dios por medio de Jesús. Tiene que reconocerlo como el único intermediario entre Dios y los hombres, porque Jesús es el único camino hacia Dios. No hay imágenes, no hay santos, no hay vírgenes, no hay meditación trascendental. El único camino para experimentar la salvación es Jesús, que nos reconcilia con Dios. Fíjate, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a Dios, ¿verdad? Estos que son llamados hijos de Dios, que se creían en la pureza de la fe, tendrán que hacer algo que detestaban, y es rendir homenaje a los gentiles, es decir, a ti y a mí. Pero es algo que no lo puede hacer el hombre, que solo lo puede hacer Dios. Porque el orgullo de ser judíos los estaba cegando. Pensaban que los hacía diferentes, que los hacían mejores que los gentiles, a los cuales para ellos un gentil, tú y yo somos como perros, porque el pueblo de Israel es el pueblo orgulloso, el cual ha podido recibir la fe verdadera. Pero llegará un momento en que tendrán que reconocer que la gracia de Dios es mucho más grande de lo que ellos pensaban, y que la gracia de Dios y el amor de Jesús ha caído también sobre los gentiles, y que ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Qué maravilla, ¿no?, lo que el Señor va a hacer. Pero también una palabra de cuidado, ¿no? No nos pase a nosotros, hijos de Dios, algo parecido, que perdamos de vista de donde Dios nos ha sacado, lo que somos, y que queramos muchas veces tomar formas judías y adaptar formas mesiánicas encontradas en la ley a nuestras maneras de reunión o maneras de culto. Muchas veces hacemos danzas, hacemos cosas que no está mal, pero son cosas religiosas, formas que tal vez se han adaptado de un pasado religioso de Israel, que sí, que está en sus costumbres y sus danzas, pero que a nosotros, para tener relación con Dios, ni nos va ni nos viene. Porque nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos experimentado la fe en Cristo Jesús, no adoramos formas, no adoramos tradiciones, no adoramos actos religiosos, ni tenemos costumbres espurias a la palabra de Dios. Nosotros incluso ni adoramos este libro llamado la Biblia, no lo adoramos. Adoramos a Jesucristo, adoramos a Dios, adoramos al Espíritu Santo, porque ellos son los creadores de este libro. Adoramos, sí, a Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a acabar dando gracias a Dios, dando gracias por lo que Él ha hecho, que la salvación que tal vez tenía un pueblo ha recaído sobre todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, gracias, Señor, por ese amor tan grande, Señor. Gracias por haber venido, para dar tu vida para salvación nuestra, Señor.
Gracias te damos, Señor. Siga obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a ser genuinos, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos a ser genuinos, Señor. No queremos ser imitadores de nadie, Señor, tan solo de ti. Tan solo seguir en tus pasos, tan solo ser genuinos. Ayúdanos, perdona nuestros pecados, rompe nuestras cadenas, rompe ataduras, Señor, y ayúdanos a vivir una vida que te honre y que te glorifique, siendo hombres y mujeres genuinos en ti. A ti sea el honor, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.